reactor nuclear apagado no está apagado. La frase suena a juego de palabras y no lo es. Es la descripción literal de lo que ocurre dentro de un edificio de acero y hormigón en el momento en que un operador detiene la reacción en cadena. Las barras de control entran en el núcleo en segundos. La fisión se detiene. En los instrumentos de la sala de control, la potencia nuclear cae a cero y el núcleo sigue produciendo calor. Muchísimo calor. En el instante posterior a una parada desde plena potencia, el reactor sigue generando entre el 6 y el 7% de su potencia térmica nominal. En un reactor de 1000 megavatios térmicos, esos son 70 megavatios. Después de una hora, sigue en torno al 1,5%. Después de un día, alrededor de 0,5%. Y no llega a cero. Nunca. Ese calor no depende de nada que un ser humano pueda controlar. No hay interruptor, no hay válvula, no hay procedimiento. Los productos de la fisión que se acumularon en el combustible durante meses de operación se están desintegrando por su cuenta, y cada desintegración libera energía. Así que hay que seguir enfriándolo, bombeando agua, durante días, semanas y años. Y para bombear agua hace falta electricidad. Hoy vamos a recorrer lo que pasa cuando esa electricidad desaparece. Vas a entender por qué la máquina más peligrosa que ha construido el ser humano no se puede apagar en el sentido en que apagas cualquier otra cosa. Por qué el problema no es la explosión que imaginas, sino una bomba de agua que se detiene. ¿Y qué hay exactamente entre un reactor sin corriente y un desastre? Y guarda un número antes de seguir. 8. Vamos a volver a él antes de que termine este video. Y no significa lo que estás pensando. Empecemos por entender de dónde sale ese calor que no se apaga, porque es el origen de todo lo demás. Dentro del combustible de un reactor en operación, los núcleos de uranio se parten. De cada rotura salen 2 fragmentos más pequeños, y esos fragmentos son inestables. Son isótopos que no existen en la naturaleza en cantidades apreciables y que tienen prisa por convertirse en otra cosa. Durante meses de funcionamiento, esos fragmentos se van acumulando dentro de las barras de combustible. Millones y millones de átomos inestables, encerrados en pastillas cerámicas, esperando su turno para desintegrarse. Cuando el operador introduce las barras de control, lo que detiene es la fisión. Las roturas nuevas se acaban, pero todo lo que ya se rompió sigue ahí dentro. Y aquí está el punto que casi nadie explica bien. La desintegración radiactiva no se puede detener. No es una reacción que dependa de neutrones circulando, ni de una geometría, ni de una temperatura. Es un proceso que ocurre dentro del propio núcleo atómico, a su ritmo, gobernado por la vida media de cada isótopo, y absolutamente indiferente a lo que haga cualquier persona en la sala de control. Se llama calor de decaimiento. Y en el primer momento está dominado por los productos de fisión de vida más corta, isótopos que se desintegran en segundos o minutos, como el yodo 135 o el telurio 132. Ponle una escala física a esa cifra. En un reactor que abastece de electricidad a alrededor de 1 millón de personas, un segundo después de la parada, la potencia residual es del orden de 190 megavatios térmicos. Es energía suficiente para hervir media tonelada de agua en ese único segundo. Y eso ocurre dentro de una máquina que acabas de apagar. Conviene poner ese número al lado de algo conocido. 190 megavatios térmicos es más potencia que la de una locomotora diésel grande, multiplicada por decenas. Es del orden de lo que consume una ciudad pequeña. Y no está saliendo de una caldera ni de un motor. Está saliendo de unas pastillas de cerámica del tamaño de la punta de tu dedo, apiladas dentro de tubos metálicos, sin que nadie las esté alimentando con nada. No hay combustión que cortar. No hay flujo que cerrar. No hay potencia que bajar. El calor simplemente está. Y esa es la diferencia de fondo entre un reactor y cualquier otra máquina térmica que hayamos visto en este canal. Un motor de barco se apaga cortando el combustible. Un alto horno se apaga cortando el aire, aunque eso lo destruya. Una central de gas se apaga cerrando una válvula. Un reactor no tiene válvula que cerrar contra esto. Lo único que se puede hacer con el calor de decaimiento es sacarlo de ahí. Ahora viene la curva, que es lo que hace este problema manejable y a la vez permanente.
El calor de decaimiento cae rápido al principio y luego cada vez más despacio. Del 6 o 7% inicial baja a alrededor del 1,5% en una hora. En un día está por debajo del 1%. Aproximadamente una semana después ronda el 0,2%. Suena a que el problema desaparece. No desaparece, y la razón es aritmética. Toma una central grande, de esas de 3.000 megavatios térmicos. El 1% de 3.000 megavatios son 30 megavatios. 30 millones de vatios de calor, un día entero después de haber apagado el reactor, saliendo de un montón de barras metálicas dentro de una vasija. 30 megavatios es más potencia térmica que la de cientos de casas. Y hay que sacarla de ahí, continuamente, o el combustible se calienta hasta pasar de su punto de fusión. Por eso las centrales tienen sistemas dedicados solo a esto, que se llaman sistemas de extracción de calor residual, y que en un reactor de agua ligera trabajan a baja presión, trasladando el calor del circuito del reactor hasta un sumidero final, que suele ser el mar, un río o una torre de refrigeración. Es decir, buena parte de la ingeniería de seguridad de una central nuclear no existe para controlar la fisión. Existe para lidiar con lo que queda después de detenerla. Y hay una consecuencia de esto que cambia cómo se entiende toda la industria. Fíjate en la forma de la curva otra vez. Cae rapidísimo en los primeros minutos, luego más despacio, luego mucho más despacio. Esa forma no es caprichosa. Es la suma de miles de decaimientos distintos, cada uno con su propia vida media. Los isótopos, que duran segundos, aportan casi todo el calor al principio y desaparecen enseguida. Los que duran años aportan poco, pero aportan durante años. Por eso el problema nunca se cierra del todo, solo cambia de escala. En las primeras horas, el calor de decaimiento es una emergencia que se mide en decenas de megavatios y que exige bombas funcionando ya. En los primeros meses, es una carga térmica constante que hay que seguir extrayendo. Y años después, sigue siendo suficiente para que el combustible no se pueda dejar simplemente al aire libre. Piensa en lo que significa eso para un operador. Una central térmica de carbón se apaga y al día siguiente está fría. Un alto horno se apaga y se destruye a sí mismo, pero al menos el proceso termina. Un reactor nuclear entra, el día que lo apagas, en una fase de mantenimiento térmico que dura más que la carrera profesional de la persona que apretó el botón. No se apaga. Se empieza a enfriar. Si esta parte ya te está pareciendo más incómoda de lo que esperabas, deja un like ahora mismo. Es literalmente lo único que hace que YouTube le enseñe este video a alguien más, y en Umbral vivimos de eso. Seguimos, porque falta la parte que de verdad decide todo. Y esa parte es una pregunta muy simple. ¿Qué mueve las bombas? Una central nuclear es, entre otras cosas, una fábrica de electricidad enorme. Y sin embargo, para enfriarse a sí misma después de una parada, depende de recibir electricidad de fuera. Detente aquí, porque es exactamente el mismo nudo que existe en un arranque en negro de la red, solo que con consecuencias distintas. La máquina que produce corriente necesita corriente para sobrevivir a su propio apagado. Y en el momento en que un reactor se detiene, deja de generar. Su turbina se para, su propia electricidad desaparece. Así que la primera línea de defensa es la red eléctrica exterior. La central se alimenta de la misma red a la que normalmente entrega energía. ¿Y si la red exterior también cae? Entonces, entran los generadores diésel de emergencia. Motores grandes, con combustible almacenado, que arrancan solos y alimentan las bombas y los sistemas de control. Es la misma familia de máquinas que hay esperando en las represas para volver a levantar un país entero. ¿Y si los generadores diésel también fallan? Entonces quedan las baterías. Corriente continua, alimentando lo mínimo. La instrumentación, la iluminación de emergencia, las válvulas críticas y, en algunos diseños, una turbobomba movida por el propio vapor del reactor. Detente en esa última, porque es la solución más elegante de toda la ingeniería nuclear y casi nadie la conoce. Piensa en el problema. Tienes un núcleo generando calor que no puedes detener, no tienes electricidad para mover una bomba y necesitas meter agua en la vasija. Y resulta que ese calor que te sobra está hirviendo agua, está fabricando vapor a presión, ahora mismo, dentro de la vasija.
Así que se conecta ese vapor a una pequeña turbina y esa turbina mueve directamente el eje de una bomba que inyecta agua de vuelta al reactor, sin motor eléctrico, sin generador. El calor que constituye el problema se convierte en el motor de su propia solución. Ese sistema necesita corriente continua, pero solo para lo pequeño, para abrir y cerrar válvulas y para que los instrumentos digan qué está pasando. La fuerza bruta la pone el propio reactor. Es la misma lógica que un alto horno calentando su aire de entrada con sus propios gases de escape, o una represa que solo necesita abrir una compuerta para producir corriente. Cuando un sistema tiene que sobrevivir sin nada externo, la ingeniería siempre termina buscando lo mismo, algo que ya esté ahí dentro, y por eso las baterías importan tanto más de lo que parece. No son las que enfrían el reactor, son las que permiten seguir dando órdenes al sistema que sí lo enfría. Y esa situación, la pérdida completa de corriente alterna en una central nuclear, tiene un nombre propio en la industria y es el escenario que más se ha estudiado en toda la historia del sector. Se llama apagón de estación. En inglés, Station Blackout. Y ahora la pregunta que define el video entero. ¿Cuánto duran esas baterías? En las centrales donde ocurrió el caso más famoso de la historia, estaban dimensionadas para unas 8 horas. En Estados Unidos hay reactores cuyas baterías están dimensionadas para 4. En Corea del Sur, después de lo que vamos a ver, se extendió la autonomía de diseño de 8 a 24 horas en reactores nuevos. 8 horas. Ese es todo el margen que separa un reactor sin corriente de un problema que ya no se puede detener con procedimientos. 8 horas para que alguien traiga electricidad desde algún lado. Y aquí conviene deshacer un malentendido, porque mucha gente imagina que el peligro de un reactor sin control es una explosión nuclear, como la de un arma. Eso no puede ocurrir. La física de un arma exige una geometría, una pureza y una velocidad de ensamblado que un reactor de potencia no tiene ni puede tener. Lo que ocurre de verdad es mucho más lento y bastante más difícil de detener. Si el agua deja de circular, el calor de decaimiento la calienta hasta hervirla. El nivel dentro de la vasija baja, y cuando la parte superior de las barras de combustible queda descubierta, deja de estar refrigerada y su temperatura empieza a subir sin freno. A esa altura aparece un problema químico que casi nadie menciona. La vaina metálica que envuelve el combustible es una aleación de circonio. A temperaturas muy altas, el circonio reacciona con el vapor de agua. Esa reacción produce dos cosas: más calor, que empeora el problema que la causó, e hidrógeno. Hidrógeno acumulándose dentro de un edificio cerrado. Ese es el mecanismo real, no una explosión nuclear, sino agua que hierve, metal que se oxida, hidrógeno que se acumula y combustible que termina fundiéndose sobre sí mismo. Y conviene entender el orden en que se pierden las barreras, porque la industria construye estas máquinas como una cebolla y cada capa se pierde en su turno. La primera barrera es la pastilla cerámica de combustible. La segunda es esa vaina de circonio que la envuelve. La tercera es la vasija de acero del reactor, de paredes de varios centímetros. La cuarta es la contención, la estructura de hormigón y acero que rodea a la vasija y que es lo que ves desde fuera. En un accidente por pérdida de refrigeración, esas barreras no fallan a la vez. Fallan en orden y con horas de diferencia entre una y otra. Eso es exactamente lo que da margen para actuar. Y es también lo que hace que este tipo de accidente sea tan particular. No hay un instante de catástrofe. Hay una cuenta atrás en la que todavía se puede hacer algo y que va cerrándose mientras alguien intenta encontrar una manera de meter agua. Por eso las respuestas de emergencia acaban siendo tan poco elegantes. Cuando ya no hay bombas, se busca agua de donde sea, incluso agua de mar, que arruina el reactor para siempre y que se usa igual. Porque un reactor arruinado y refrigerado es infinitamente mejor que un reactor intacto y seco. ¿Cuántas horas crees que aguantarías tú en una sala de control, sin luz, sin instrumentos y sin saber el nivel de agua de la vasija que tienes al lado? Ahora vamos al día en que todo esto dejó de ser un ejercicio de diseño. Es el 11 de marzo de 2011 en la costa noreste de Japón. A las 14:46, un terremoto de magnitud 9.0 sacude una zona de 200 por 400 kilómetros de fondo marino. En la central de Fukushima Daiichi,
3 de los 6 reactores están operando. Los 3 se paran automáticamente. Las barras entran. La fisión se detiene. El sistema funciona exactamente como estaba previsto. El terremoto corta la alimentación desde la red exterior y los generadores diésel de emergencia arrancan solos, tal como debían. Durante unos 45 minutos, la central está en una situación seria pero controlada. Y merece la pena detenerse en esos 45 minutos, porque es la parte de esta historia que casi nunca se cuenta. Todo funcionó. El sismo más fuerte registrado en la historia de Japón sacudió una central nuclear de 40 años, y la central hizo exactamente lo que estaba diseñada para hacer. Paró los reactores, perdió la red exterior, arrancó sus generadores diésel y empezó a extraer calor residual. Si la historia hubiera terminado ahí, hoy Fukushima sería un caso de estudio sobre lo bien que resistió. Por cierto, si a estas alturas ya se te ocurrió otra máquina que siga trabajando después de apagada, escríbela en los comentarios ahora, antes de que se te olvide. Leo todos. En la Unidad 1, la más antigua de la central, con 40 años de servicio, se había activado automáticamente un sistema de refrigeración llamado condensador de aislamiento, que funciona por convección y gravedad y no necesita electricidad para operar. Pero los operadores notaron que estaba enfriando el núcleo demasiado rápido, lo cual puede someter a tensión las paredes de acero de la vasija. Así que lo cerraron. Fue una decisión conforme al manual. El problema es que el manual no estaba escrito para lo que venía. Entonces llegó el tsunami. El agua inundó los sótanos de los edificios de turbinas, donde estaban los generadores diésel, la aparamenta eléctrica y las baterías. Los ahogó. Las baterías de 125 voltios de corriente continua de las unidades 1 y 2 quedaron inundadas y fuera de servicio, dejando esos reactores sin instrumentación, sin control y sin iluminación. Apagón de estación completo. El escenario que la industria había estudiado durante décadas y que nunca había ocurrido. Y con la corriente perdida, las válvulas del condensador de aislamiento de la unidad 1 se cerraron por diseño, porque así se comportan al quedarse sin energía. Los trabajadores intentaron abrirlas a mano. Los análisis posteriores concluyen que aquel sistema ya no prestó ayuda después del tsunami. En ese momento, el calor de decaimiento de esos reactores rondaba el 1,5% de la potencia previa. En cifras concretas, del orden de 22 megavatios térmicos en la unidad 1 y 33 en las unidades 2 y 3. 22 megavatios dentro de una vasija cerrada, sin bombas, sin luz y sin instrumentos que dijeran cuánta agua quedaba. La unidad 3 tuvo mejor suerte con las baterías y conservó corriente continua durante unas 30 horas, lo que permitió a sus operadores seguir viendo presión y nivel y operar sus sistemas de inyección. Fue la diferencia entre estar a ciegas y no estarlo, y hay una imagen de aquella noche que resume mejor que cualquier informe lo que significa quedarse sin electricidad en una central nuclear. En los estacionamientos de la planta, los trabajadores levantaron los capós de sus propios coches, sacaron las baterías y las cargaron a mano hasta las salas de control para conectarlas a los instrumentos y poder leer algo. Baterías de automóvil, llevadas en brazos, dentro de una de las instalaciones tecnológicamente más complejas del planeta. En los días siguientes, el hidrógeno producido por la reacción del circonio con el vapor se acumuló en los edificios y provocó explosiones en varias unidades. El 15 de marzo se registró una detonación en el edificio del reactor número 2 y, esa misma mañana, un incendio en el edificio del reactor número 4. Y ese detalle del reactor número 4 merece atención, porque es el que introduce la última pieza de esta historia. La unidad 4 no estaba operando cuando llegó el tsunami. Estaba parada por mantenimiento, y su núcleo entero había sido descargado. No había combustible dentro del reactor. Y aún así, fue una de las mayores preocupaciones de toda la crisis, porque el combustible tenía que estar en algún lado, y estaba donde está siempre, en la piscina. Cuando el combustible sale de un reactor, no está terminado. Está más caliente y más radiactivo que en cualquier otro momento de su vida. Así que se traslada, siempre bajo agua, a una piscina construida dentro del propio edificio. Una estructura de hormigón, armado revestida de acero y llena de agua,
donde los elementos se colocan en bastidores en el fondo. El agua hace dos trabajos a la vez. Refrigera, porque el calor de decaimiento sigue saliendo de esas barras durante años. Y blinda, porque unos metros de agua por encima bastan para que una persona pueda estar de pie en el borde de la piscina. Y ese agua tiene que circular. Se la hace pasar de forma continua por intercambiadores de calor, con bombas, que necesitan electricidad. Ahí está el problema completo, otra vez, pero fuera del reactor. Una piscina de combustible gastado no tiene vasija de acero a presión, no tiene contención primaria a su alrededor. Está mucho más arriba dentro del edificio, y su protección principal es, sencillamente, que siga habiendo agua encima. Si esa agua deja de circular, se calienta. Si se calienta lo suficiente, se evapora. Y si el nivel baja lo suficiente para descubrir los elementos, no solo se pierde la refrigeración, se pierde el blindaje que hacía posible que hubiera personas trabajando en ese edificio. Por eso, durante los días posteriores al 11 de marzo, la piscina de la Unidad 4 estuvo entre las principales preocupaciones de las autoridades japonesas y de los organismos internacionales, y por eso se llegó a arrojar agua desde helicópteros y a lanzarla con cañones desde el suelo. El combustible ya no estaba en ningún reactor, y seguía siendo un problema. Si has llegado hasta aquí, suscríbete a Umbral y activa la campana. Aquí desmontamos las máquinas que sostienen el mundo por dentro, con nombres, fechas e informes reales. Y ahora recupera el número del principio. 8. 8 horas de batería. Ese era, sobre el papel, el margen. En Fukushima ni siquiera se dispuso de esas 8 horas completas en las unidades 1 y 2, porque las baterías no se agotaron, se inundaron. El margen de diseño existía y desapareció en el mismo minuto que todo lo demás. Y esa es la lección incómoda de este video, la que se llevó la industria entera y la que sigue definiendo el diseño de las centrales nuevas. El problema no fue que fallara una barrera, fue que un único evento, el agua entrando por los sótanos, eliminó a la vez la red exterior, los generadores diésel y las baterías. 3 líneas de defensa distintas, canceladas por la misma causa. Por eso las lecciones que se sacaron no fueron sobre física nuclear. Fueron sobre dónde se ponen los generadores, elevados o en recintos estancos, sobre cuánto duran las baterías, y sobre tener equipos móviles capaces de llegar y bombear agua desde fuera. Ahora vamos a México, porque esta historia tiene una dirección en el país. En Alto Lucero, en la costa de Veracruz, frente al Golfo de México, está la central nucleoeléctrica Laguna Verde. Es la única central nuclear en operación del país. Tiene 2 reactores, la Unidad 1 en operación comercial desde 1990 y la Unidad 2 desde 1995, y aporta un porcentaje pequeño pero constante de la electricidad nacional. Y aquí está el dato que conecta todo lo que acabas de ver. Los reactores de Laguna Verde son de agua en ebullición, suministrados por General Electric, la misma familia tecnológica que los de Fukushima Daiichi, y están, igual que aquellos, en la costa, usando el mar como sumidero final de calor. Eso no significa que vaya a pasar lo mismo. Significa que las preguntas que hay que hacerse son exactamente las mismas. ¿Dónde están los generadores diésel? ¿Cuánta autonomía tienen las baterías? ¿Y qué pasa si la red exterior desaparece? Hay que decir también que esas preguntas se han hecho públicamente en México. El diario El Universal documentó incidentes registrados en la central, entre ellos fugas de combustible en los generadores diésel de emergencia, paros forzados y pérdida total de energía externa. La Comisión Federal de Electricidad ha sostenido públicamente que la operación de la planta es segura y confiable y que se apega a estándares nacionales e internacionales. La central está sujeta a la supervisión del Regulador Nacional y a auditorías periódicas del Organismo Internacional de Energía Atómica. Umbral no está en condiciones de arbitrar esa discusión, y no lo va a hacer. Lo que sí podemos hacer es explicarte con precisión qué es lo que está en juego técnicamente, para que cuando leas una noticia sobre un generador diésel de Laguna Verde, sepas exactamente de qué están hablando. Están hablando de las bombas, y hay algo más que conviene decir sobre esto, porque es la parte constructiva de toda la historia. Después de 2011, la industria nuclear mundial no se quedó discutiendo. Cambió requisitos. Se revisó dónde estaban ubicados los generadores de emergencia en centrales de todo el planeta. Se revisaron las autonomías de las baterías.
y se adoptó un principio nuevo que hoy es estándar. Cada central tiene que contar con equipos móviles, bombas y generadores portátiles, guardados fuera de la propia planta y capaces de llegar y conectarse aunque la instalación esté a oscuras y las carreteras dañadas. Es decir, se aceptó una idea que suena a derrota y que en realidad es madurez de ingeniería: la posibilidad de que fallen todas las líneas fijas de defensa a la vez y la necesidad de tener una respuesta que venga de fuera. Corea del Sur extendió de 8 a 24 horas la autonomía de diseño de las baterías en sus reactores nuevos. Y ese cambio, ese salto de 8 a 24, es la conclusión práctica de todo lo que has visto en este video. Alguien contó las horas que hubo aquella noche en Japón y decidió triplicarlas. Ahora mismo, mientras ves este video, hay combustible nuclear gastado sumergido en piscinas de agua en decenas de países, incluido México, generando calor de decaimiento en silencio. Lleva años fuera de cualquier reactor y sigue caliente. El agua de esas piscinas se mantiene circulando y refrigerada de forma continua, porque si dejara de circular el problema, volvería a empezar, más despacio, pero volvería. Y en algún punto de la costa de Veracruz hay un operador mirando un panel y unos motores diésel con el tanque lleno, esperando un día que casi nunca llega. Hemos visto un reactor apagado generando 70 megavatios de calor que nadie puede detener. Una desintegración atómica que ocurre a su ritmo e ignora por completo lo que hagan las personas. Circonio reaccionando con vapor y fabricando el hidrógeno de su propia explosión. 3 líneas de defensa eliminadas por una sola ola. Y a unos trabajadores sacando las baterías de sus coches en un estacionamiento para poder leer un instrumento. La próxima vez que oigas la frase apagar un reactor nuclear, ten presente que describe algo que nadie ha hecho nunca del todo. La fisión se detiene en segundos. El calor tarda años. Si has llegado hasta el final, dale a me gusta, compártelo con alguien que trabaje en operación o en mantenimiento de plantas y suscríbete a Umbral. Y dime una cosa en los comentarios. ¿Qué otra máquina conoces tú que siga trabajando después de que alguien la apagó? En Umbral seguimos desmontando el mundo.